Miré la invitación por lo que debió ser la 100ª vez, el grueso papel color crema entre mis dedos, las letras doradas en relieve atrapando la luz de la ventana de mi oficina. Asterisco Gabriela Garza y Daniel Valdés solicitan el honor de su presencia, asterisco las palabras bailaban ante mis ojos mientras los recuerdos volvían en oleadas, recuerdos que había pasado 11 años tratando de olvidar. Mi asistente, Sofía, tocó suavemente el marco de la puerta. ¿Licenciada Garza? El consejo la espera en la sala de juntas. Gracias, Sofía. Voy para allá. Deslicé la invitación de vuelta a su sobre y la guardé en mi bolso. Como directora general de Tecnomed, una de las empresas de tecnología médica de más rápido crecimiento en el país, no podía permitirme distracciones, especialmente con nuestro lanzamiento de producto más importante a solo unas semanas. Pero desde que esa invitación llegó hacía 3 semanas, no había podido concentrarme en nada más. 11 años. Habían pasado 11 años desde que vi a mi familia, 11 años desde que prácticamente me repudiaron. Y ahora, mi hermana menor se iba a casar, y por razones que no podía entender del todo, me había invitado. La junta del consejo pasó como en un susurro. Asentí en los momentos adecuados, hice preguntas pertinentes y aprobé la estrategia final de marketing para nuestro innovador dispositivo de monitoreo cardíaco. Por fuera, yo era Alejandra Garza, directora general de 33 años, la mujer que había construido un imperio médico desde cero. Pero por dentro, seguía siendo aquella chica rota de 22 años que se había alejado de su familia sin nada más que una maleta desgastada y una determinación inquebrantable. Números impresionantes, Alejandra, dijo Ricardo Granados, nuestro director de finanzas, mientras concluíamos la reunión. Proyectamos alcanzar los 10.000 millones de pesos en ingresos este año. El consejo no podría estar más contento. Forcé una sonrisa. Eso es lo que hacemos, ¿verdad? Hacer posible lo imposible. Se había convertido en una especie de mantra personal a lo largo de los años. De vuelta en mi oficina, me encontré sacando la invitación de nuevo. La boda era en 3 días, en el Gran Hotel Tapatío en Guadalajara, a solo un vuelo de 2 horas desde donde vivía ahora en la Ciudad de México. Ya había confirmado mi asistencia, aunque no tenía idea de que me había impulsado a hacerlo. Quizás fue curiosidad. Quizás fue la necesidad de cerrar un ciclo. O quizás, en el fondo, todavía esperaba una reconciliación, a pesar de todo lo que había sucedido. No estarás considerando seriamente ir, ¿verdad? La voz de mi esposo Miguel me devolvió a la realidad más tarde esa noche, mientras estábamos sentados en la terraza de nuestro lujoso departamento en Polanco, con el horizonte de la Ciudad de México brillando ante nosotros. Miguel sabía todo sobre mi pasado, sobre la familia que me había considerado indigna porque no encajaba en su imagen perfecta. Ya dije que sí, respondí, agitando el vino en mi copa. Necesito verlos, Mike. Necesito que me vean. Miguel extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. A sus 36 años, era todo lo que podría haber deseado en una pareja, comprensivo, amable y ferozmente protector. Nos habíamos conocido hacía 8 años en un congreso médico donde yo presentaba mi idea de startup, y él, un inversionista de capital de riesgo, había sido el único dispuesto a apostar por mí. No necesita su validación, dijo suavemente. Nunca la necesitaste. No se trata de validación, dije, aunque parte de mí se preguntaba si eso era cierto. Se trata de enfrentar mi pasado para poder finalmente seguir adelante. Además, añadí con una pequeña sonrisa, ¿no tienes un poquito de curiosidad por ver sus caras cuando se den cuenta en quién me he convertido? Miguel se rió. Eso sería digno de ver. ¿Pero qué hay de Leo? ¿Quieres que los conozca? Nuestro hijo, Leo, tenía solo 6 años, brillante, curioso y la luz de nuestras vidas. No sabía nada de mi familia, de los abuelos, tía y tío que no tenían idea de su existencia. No, dije con firmeza. Todavía no. Veamos cómo va esto primero. Puede quedarse con tus papás el fin de semana. A la mañana siguiente, me encontré parada frente a mi closet, mirando filas de ropa de diseñador. ¿Qué se pone uno para enfrentar a la familia que una vez te llamó una vergüenza? Seleccioné un vestido azul marino de Valentino, elegante, discreto, pero inconfundiblemente caro. Mi estilista me había dicho una vez que complementaba mis ojos ámbar,
el rasgo que me había dado mi nombre y una de las pocas características que me conectaban con la familia Garza. Mientras me ponía el vestido, vi la tenue cicatriz que recorría mi clavícula, un recordatorio del accidente automovilístico que lo había cambiado todo hacía tantos años. El accidente que había captado la atención, la simpatía y, finalmente, el amor de mis padres, redirigiéndolo todo hacia Gabriela, la hija perfecta que había sufrido lesiones más visibles. No resentía a Gaby por eso, ella no había pedido nada de eso. Pero lo que vino después, la forma en que fui lentamente borrada de las fotos y conversaciones familiares, hecha a un lado por no ser lo que querían, eso todavía dolía incluso después de todos estos años. Mi teléfono vibró con un mensaje de Miguel: maletas listas. Boletos de avión confirmados. ¿Todavía segura de esto? Respondí con un simple sí, antes de atender una llamada de nuestro ingeniero principal sobre un problema de última hora con la línea de producción. El trabajo siempre había sido mi santuario, el lugar donde podía demostrar mi valía a través de resultados tangibles en lugar de estándares arbitrarios de belleza o comportamiento. Para cuando llegó el viernes, casi había logrado convencerme de que asistir a la boda era una buena idea. Miguel y yo dejamos a Leo en casa de sus abuelos, nuestro hijo estaba felizmente emocionado por el fin de semana de mimos que le esperaba. «¿Recuerda lo que hablamos?», dijo Miguel mientras nuestro chofer se detenía en el aeropuerto. «Si se pone muy pesado, nos vamos». Sin hacer preguntas. Asentí, apretando su mano. «Lo sé. Pero necesito hacer esto». El vuelo a Guadalajara fue tranquilo, y mientras aterrizábamos, los recuerdos me invadieron de la ciudad donde había pasado los primeros 22 años de mi vida. Nos registramos en nuestro hotel, no el gran hotel tapatío donde sería la boda, sino un lugar boutique a unas cuadras de distancia. Necesitaba un territorio neutral, un lugar al cual retirarme si las cosas se ponían mal. La cena de ensayo era esa noche, y aunque no nos habían invitado a ese evento en particular, me encontré parada en la ventana de nuestra habitación de hotel, mirando en dirección al restaurante donde mi familia estaría reunida. ¿De qué crees que estén hablando?, le pregunté a Miguel, que estaba recostado en la cama, con la laptop abierta poniéndose al día con los correos electrónicos. Probablemente del clima, respondió con una sonrisa burlona. O de los últimos resultados de golf. Cosas importantes. Sonreí a pesar de mí misma. La familia Garza siempre había sido experta en la plática trivial, en mantener las apariencias. Mi padre, Ricardo Garza, era un cirujano respetado, mi madre, Isabel, una diseñadora de interiores con muchas conexiones sociales. Habían construido una vida en torno a parecer perfectos, y yo había sido el defecto que no podían pulir, la hija torpe y estudiosa que prefería los laboratorios de ciencias a los eventos sociales, a la que no le importaba la moda ni el maquillaje, que hacía demasiadas preguntas y desafiaba demasiadas normas. Gabriela, por otro lado, había sido su orgullo y alegría, hermosa, sociable y obediente. 2 años menor que yo, siempre había sido la niña de sus ojos, incluso antes del accidente que la dejó con una cojera y a mí con cicatrices invisibles, tanto físicas como emocionales. ¿Crees que Gaby sepa?, pregunté de repente. ¿Sobre Tecnomed, sobre todo? Miguel cerró su laptop. Si te buscó en Google, probablemente. Tu cara ha estado en la portada de Expansión 2 veces. Eso era cierto. Después de dejar Guadalajara, había tenido 3 trabajos mientras estudiaba en el TEC de Monterrey, graduándome con honores antes de desarrollar la tecnología de monitoreo cardíaco que se convertiría en el producto estrella de Tecnomed. La compañía había crecido exponencialmente, atrayendo atención e inversión, y mi historia, la directora general hecha a sí misma que había superado obstáculos personales, se había convertido en una especie de favorita de los medios. Pero deliberadamente había mantenido mi conexión con la familia Garza fuera de cualquier entrevista o perfil. Hasta donde sabía el público, yo era solo Alejandra Garza, innovadora y empresaria. Pocos sabían de la familia que una vez declaró que nunca llegaría a nada. Esa noche, apenas dormí, mi mente repasando escenarios de cómo podría desarrollarse el día siguiente. ¿Me reconocerían de inmediato? ¿Estarían orgullosos, avergonzados, indiferentes? ¿Acaso me importaba ya lo que pensaran? Para cuando amaneció, me había convencido de que esto era un error, que reabrir viejas heridas solo traería dolor. Pero luego pensé en todas las veces que había tragado sus críticas, su desaprobación, sus recordatorios sutiles y no tan sutiles de que no era lo suficientemente buena.
Pensé en la noche en que finalmente me fui, la voz fría de mi padre diciéndome que si salía por esa puerta, no me molestara en volver. Pensé en cómo mi madre se había quedado en silencio, como Gaby había observado desde las escaleras con lágrimas en los ojos pero no había dicho nada en mi defensa. No, necesitaba esto. Necesitaba que vieran que su rechazo no me había roto, me había liberado. La boda estaba programada para las 3 de la tarde, con una recepción a continuación. Miguel y yo llegamos al Gran Hotel Tapatío a las 2:30, yo con mi Valentino azul marino, él con un traje Tom Ford a medida que acentuaba su complexión atlética. Hacíamos una pareja poderosa, y sentí que las cabezas se giraban mientras caminábamos por el vestíbulo. El salón de baile estaba decorado en blanco y dorado, con arreglos florales en cascada y candelabros de cristal que proyectaban un cálido resplandor sobre todo. Un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente en una esquina. Era elegante, de buen gusto, y exactamente lo que habría esperado de un evento de la familia Garza. Encontramos asientos hacia el fondo, del lado de la novia pero no de manera prominente. Escaneé la sala, reconociendo caras de mi vida pasada, amigas de mi madre del club de golf, colegas de mi padre del hospital, parientes lejanos que había visto por última vez en reuniones festivas hacía más de una década. Ninguno parecía reconocerme, o si lo hacían, no daban ninguna indicación. Entonces los vi, mis padres, de pie cerca de la entrada del salón, saludando a los invitados. Mi padre se veía mayor, su cabello antes oscuro ahora mayormente gris, pero todavía se mantenía con la misma postura rígida, el mismo aire de autoridad. Mi madre estaba tan impecablemente vestida como siempre, su cabello rubio peinado en un elegante recogido, su sonrisa ensayada y perfecta. Mi corazón se aceleró, y sentí la mano de Miguel cerrarse sobre la mía. «Respira», susurró. «Recuerda quién eres ahora». Antes de que pudiera responder, la música cambió, señalando que la ceremonia estaba a punto de comenzar. Los invitados tomaron asiento, y el cortejo nupcial comenzó a procesionar por el pasillo. Reconocí a mi prima Emilia como una de las damas de honor, y detrás de ella, caminando del brazo de un padrino que no conocía, estaba Gabriela. Se veía hermosa, no se podía negar. Su cabello oscuro, tan parecido al mío, estaba peinado en ondas sueltas, y su vestido era un clásico cortea con delicados detalles de encaje. Pero lo que más me impactó fue cuánto mayor se veía. La chica despreocupada que recordaba había sido reemplazada por una mujer con una sonrisa serena que no llegaba del todo a sus ojos. La ceremonia en sí fue breve pero conmovedora. Daniel, el futuro esposo de Gaby, parecía genuinamente enamorado, su voz quebrándose por la emoción mientras recitaba sus votos. Gaby también parecía feliz, aunque había una reserva en ella que no recordaba de nuestra infancia. Cuando la pareja fue declarada marido y mujer, sentí una inesperada punzada de tristeza. Me había perdido mucho de la vida de mi hermana, su graduación universitaria, su primer trabajo, su compromiso. No por elección, sino porque había sido extirpada de la narrativa familiar. La recepción comenzó inmediatamente después, con los invitados fluyendo hacia un salón adyacente para tomar cócteles mientras el cortejo nupcial se tomaba fotos. Miguel y yo encontramos un lugar cerca de uno de los bares, ambos cuidando nuestras copas de champán. «¿Cómo lo llevas?», preguntó, sus ojos buscando en los míos cualquier signo de angustia. «Estoy bien», respondí, y sorprendentemente, lo decía en serio. La ira y el dolor que esperaba sentir al ver a mi familia habían sido reemplazados por algo más cercano al desapego. Estas personas, que una vez tuvieron tanto poder sobre mí, ahora parecían personajes de una historia que había leído hace mucho tiempo. Ese desapego se hizo añicos, sin embargo, cuando escuché una voz familiar detrás de mí. «¿Alejandra? ¿Alejandra Garza?». Me volví para encontrar a Emilia, la dama de honor de Gaby y mi prima, mirándome con los ojos muy abiertos. Nos miró a Miguel y a mí alternativamente, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. «Hola, Emilia», dije, mi voz más firme de lo que me sentía. «Ha pasado tiempo». «Dios mío, eres tú», suspiró. «Te vi durante la ceremonia y pensé que estaba imaginando cosas». «¿Qué haces aquí?». «Me invitaron», respondí simplemente, sacando la invitación de mi bolso de mano como para probarlo. «Este es mi esposo, Miguel». Miguel extendió la mano, que Emilia estrechó casi automáticamente, sus ojos todavía fijos en mí. «No puedo creerlo», dijo. «Nadie dijo que vendrías». «¿Sabe tía Isabel?».
¿Sabe, tío Ricardo? Confirmé mi asistencia, dije encogiéndome de hombros. Si leyeron o no la lista de invitados no es asunto mío. Emilia parecía no saber qué decir, su mirada recorriendo mi vestido de diseñador, los aretes de diamantes en mis orejas, la forma segura en que me comportaba. Ya no era la prima torpe que recordaba. «Te ves diferente», logró decir finalmente. Sonreí. 11 años hacen eso. Antes de que Emilia pudiera responder, otra voz se unió a la conversación, esta más profunda, masculina e inconfundiblemente autoritaria. «Emilia, tu madre te está buscando». Mi padre estaba allí, su expresión ilegible mientras asimilaba mi presencia. Por un momento, ninguno de los dos habló, los años extendiéndose entre nosotros como un abismo insalvable. Emilia murmuró algo sobre encontrar a su madre y se alejó apresuradamente, dejándome cara a cara con el hombre que una vez me dijo que era una decepción. «Hola, papá», dije, la palabra sintiéndose extraña en mi lengua después de tantos años. Me miró fijamente, su mandíbula tensándose. «¿Viniste?» Me invitaron. Sus ojos parpadearon hacia Miguel, que estaba protectoramente a mi lado. «¿Y él es?» «Miguel Rivera, mi esposo», dije, un toque de orgullo infiltrándose en mi voz a pesar de mis mejores esfuerzos. «Mike, este es Ricardo Garza, mi padre». Miguel extendió la mano, su agarre firme mientras estrechaba la mano de mi padre. «Mucho gusto, señor. He oído hablar mucho de usted». La expresión de mi padre sugería que dudaba que esas cosas fueran positivas. «No puedo decir lo mismo», respondió fríamente. Cayó un silencio incómodo, roto solo cuando mi padre carraspeó. «Tu madre no sabe que estás aquí todavía. Podría ser un shock». «Estoy segura de que lo manejará», dije, incapaz de evitar el filo en mi voz. Siempre ha sido buena manejando sorpresas desagradables. Los ojos de mi padre se entrecerraron, pero antes de que pudiera responder, un alboroto en la entrada del salón atrajo nuestra atención. El cortejo nupcial había llegado, con Gaby y Daniel a la cabeza. Los invitados aplaudieron mientras entraban, y la banda comenzó a tocar una melodía festiva. «Deberíamos encontrar nuestros asientos», dijo mi padre con rigidez. «La cena comenzará pronto». Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se alejó, su espalda recta, sus pasos medidos. Era como si los últimos 5 minutos nunca hubieran ocurrido. Miguel apretó mi mano. Eso fue, más o menos como se esperaba. Asentí, respirando hondo. «Uno menos, quedan 2». Encontramos nuestra mesa asignada cerca del fondo de la sala, compartiéndola con parientes lejanos y amigos de la familia que no parecían reconocerme. Me sentí aliviada y extrañamente decepcionada por este anonimato. Parte de mí había querido una escena, una confrontación, una oportunidad para mostrarles a todos lo equivocados que habían estado conmigo. En cambio, me senté en silencio, picoteando el salmón expertamente preparado mientras mantenía una conversación educada con extraños. Mientras la cena terminaba, comenzaron los discursos. Mi padre se levantó primero, alzando su copa en un brindis por los recién casados. Su discurso fue cálido, lleno de anécdotas sobre la infancia de Gaby y elogios para el hombre que había elegido. Habló de los valores familiares, de la importancia de apoyarse mutuamente en los desafíos de la vida. No pude evitar notar la ironía. Mi madre habló a continuación, su voz temblando de emoción mientras daba la bienvenida a Daniel a la familia. Habló de la alegría de ver a su hija convertirse en una mujer hermosa y realizada, del orgullo que sentía como madre. Ni una sola vez reconoció que tenía otra hija, una que también había crecido y logrado cosas más allá de lo que cualquiera podría haber esperado. Cuando terminaron los discursos formales y comenzó el baile, Miguel me levantó. «Baila conmigo», dijo, llevándome al borde de la pista de baile. «Muéstrales lo que se perdieron». Me reí, permitiéndole girarme en una vuelta elegante. Miguel y yo habíamos tomado clases de baile de salón antes de nuestra propia boda, y nos movíamos juntos con facilidad practicada. Podía sentir ojos sobre nosotros, susurros viajando por la sala mientras más personas comenzaban a reconocerme. «Tu madre está mirando», murmuró Miguel en mi oído mientras nos mecíamos al ritmo de la música. A las 3 en punto, junto a la mesa principal. Resistí el impulso de mirar de inmediato, esperando hasta que hubiéramos girado naturalmente en esa dirección. Efectivamente, mi madre estaba allí,
con una copa de champán en la mano, su rostro una máscara de sorpresa mientras nos observaba bailar. A su lado, una mujer que no reconocí hablaba animadamente, señalando en nuestra dirección. Parece que se está corriendo la voz, dije. Miguel sonrió. Bien. Que hablen. Cuando la canción terminó, noté que Gaby se abría paso entre la multitud, aceptando felicitaciones y buenos deseos a medida que avanzaba. Sus ojos escanearon la sala, y cuando se posaron en mí, se congeló. Por un largo momento, simplemente nos miramos, años de palabras no dichas flotando en el aire entre nosotras. Luego, para mi sorpresa, comenzó a moverse hacia nosotros, sus pasos ligeramente desiguales debido a la cojera que arrastraba desde el accidente. Daniel la seguía de cerca, la confusión evidente en su rostro. Alejandra, dijo Gaby cuando nos alcanzó, su voz suave e incierta. ¿Viniste? Sí, respondí, de repente insegura de qué hacer con mis manos, mi voz, todo mi cuerpo. Esta era mi hermana, mi única hermana, la persona con la que una vez compartí todo antes de que nuestra familia se fracturara. No estaba segura de si lo harías, continuó. Incluso después de que confirmaste. Dije que vendría, así que vine, dije simplemente. Felicidades, por cierto. Fue una ceremonia hermosa. Gaby sonrió, una sonrisa genuina que llegó a sus ojos. Gracias. Este es Daniel, mi esposo. Se volvió hacia el hombre a su lado, que observaba nuestro intercambio con abierta curiosidad. Dan, esta es Alejandra. Mi hermana. Los ojos de Daniel se abrieron ligeramente. ¿Hermana? No sabía que tenías una hermana. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Él no lo sabía. Su propio esposo no había sabido de mí hasta este momento. Gaby tuvo la decencia de parecer avergonzada. Es complicado, dijo suavemente. No nos hemos visto en mucho tiempo. 11 años, aporté, mi voz más aguda de lo que pretendía. Desde que me fui a la universidad. Daniel extendió la mano, aparentemente ansioso por disipar la tensión. Bueno, es un placer conocerte, Alejandra. Y Miguel, dijo mi esposo, dando un paso adelante. Miguel Rivera. Miguel, repitió Daniel. ¿Ustedes dos son? Casados, confirmé. Desde hace 8 años. Los ojos de Gaby se abrieron de par en par. ¿Estás casada? No tenía idea. Hay muchas cosas que no sabes de mí, Gaby, dije, incapaz de ocultar el dolor en mi voz. Han pasado muchas cosas en 11 años. Cayó un silencio incómodo, roto solo cuando Daniel volvió a hablar. Bueno, me alegra que pudieras estar aquí para nuestro día especial. La familia es importante, ¿no? La ironía de su afirmación no pasó desapercibida para ninguno de nosotros. Gaby se movió incómodamente, su mirada yendo y viniendo entre mí y la concurrida sala más allá. Probablemente debería ir a saludar a algunos parientes de Dan, dijo finalmente. Pero tal vez podríamos hablar más tarde. ¿Ponernos al día un poco? Asentí, sin confiar en mi voz para hablar. Mientras se alejaban, sentí el brazo de Miguel deslizarse alrededor de mi cintura, estabilizándome. Su esposo no sabía de ti, dijo en voz baja. Realmente te borraron. Tragué saliva con dificultad, luchando contra las emociones que amenazaban con abrumarme. Tomemos un poco de aire. Nos dirigimos a una pequeña terraza junto al salón principal, la fresca brisa nocturna un alivio bienvenido de la atmósfera cargada del interior. Agarré la balaustrada de piedra, respirando profundamente para calmar la tormenta de sentimientos que rugía dentro de mí. Sabía que me habían excluido, dije después de un momento. Pero no me di cuenta de que habían fingido que nunca existí. Miguel se paró a mi lado, una presencia sólida y reconfortante. ¿Qué quieres hacer? Podemos irnos si quieres. Negué con la cabeza. No. Vine aquí por una razón. Necesito llevar esto hasta el final. Nos quedamos en la terraza varios minutos, observando cómo el cielo se oscurecía y las luces de la ciudad comenzaban a parpadear en la distancia. Cuando finalmente regresamos a la recepción, la fiesta estaba en pleno apogeo, con invitados abarrotando la pista de baile y el bar. Vi a mi madre casi de inmediato.
Estaba cerca de la mesa de regalos, enfrascada en lo que parecía ser una intensa conversación con mi padre. Sus ojos nos siguieron mientras volvíamos a entrar en la sala, y después de un momento de vacilación, mi madre se separó del lado de mi padre y comenzó a caminar hacia nosotros. «Prepárate», le susurré a Miguel. «Ahí viene el huracán Isabel». Mi madre nos alcanzó, su sonrisa tensa y sus ojos evaluadores mientras examinaban mi apariencia. «Alejandra», dijo, su voz cuidadosamente modulada para no traicionar ninguna emoción. «¡Qué sorpresa!». «¿Lo es?», pregunté fríamente. «Confirmé mi asistencia hace semanas». «Sí, bueno». Alisó una arruga invisible de su vestido de seda. «Supuse que era un error. Ha pasado tanto tiempo, después de todo». 11 años, dije, repitiendo mis palabras anteriores a Gaby. «Este es mi esposo, Miguel». «Mike, esta es mi madre, Isabel Garza». Mi madre extendió la mano, su sonrisa sin llegar a sus ojos. «Encantada de conocerte, Miguel. Me temo que Alejandra no nos ha contado nada sobre ti». «Somos dos», respondió Miguel suavemente. Hasta hace poco, no tenía idea de que Alejandra tuviera una hermana que se iba a casar. La sonrisa de mi madre vaciló. «Sí, bueno, como dije, ha pasado mucho tiempo. La gente se distancia». «La gente no se distancia, mamá», dije en voz baja. «La empujan». «Hay una diferencia». «Un destello de algo, culpa». «Ira», cruzó el rostro de mi madre antes de que recuperara la compostura. «Este no es el momento ni el lugar para tales discusiones, Alejandra. Es el día de la boda de tu hermana». «Una hermana cuyo esposo no sabía que existía hasta hace 20 minutos», señalé. «No me hables de momentos apropiados cuando has pasado la última década fingiendo que no existo». Los ojos de mi madre se movieron rápidamente por la sala, claramente preocupada de que alguien pudiera escuchar nuestra conversación. «Quizás deberíamos llevar esto a un lugar más privado». «No», dije con firmeza. «No vine aquí para que me escondieran en algún cuarto trasero para una confrontación familiar. Vine a celebrar la boda de Gaby, como cualquier otro invitado». Por un momento, mi madre pareció genuinamente confundida, como si no pudiera entender por qué querría ser parte de una celebración familiar después de tanto tiempo separadas. «¿Por qué viniste, Alejandra? Después de todo este tiempo». Era una pregunta justa, una que me había hecho repetidamente desde que recibí la invitación. «Porque me invitaron», dije simplemente. «Y porque quería ver por mí misma lo que me había estado perdiendo. O más bien, lo que no me había estado perdiendo en absoluto». Mi madre retrocedió como si la hubiera abofeteado. Antes de que pudiera responder, una voz la llamó desde el otro lado de la sala, una de sus amigas, haciéndole señas para que se acercara. «Debería irme», dijo, su máscara social volviendo a su lugar. «Fue inesperado verte, Alejandra. Y un placer conocerte, Miguel». Mientras se alejaba, solté un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. «Bueno, eso fue agradable», dije sarcásticamente. Miguel puso una mano en la parte baja de mi espalda. «¿Estás bien?». «Bien», respondí automáticamente, aunque ambos sabíamos que era mentira. «Solo necesito una copa». Nos dirigimos al bar, donde pedí un whisky derecho, algo más fuerte que el champán que pasaban los meseros. Mientras tomaba un sorbo, saboreando el ardor, vi mi reflejo en la pared espejada detrás del bar. Me veía serena, segura, en todos los sentidos la exitosa empresaria en la que me había convertido. Pero mis ojos contaban una historia diferente, traicionando el dolor y la ira que aún persistían bajo la superficie. «Alejandra Garza, ¿eres realmente tú?». Me volví para encontrar a la señora Pérez, la amiga más antigua de mi madre y una de las mayores chismosas de su círculo social, mirándome con indisimulada curiosidad. A su lado estaba su esposo, Tomás, que había sido uno de los compañeros de golf de mi padre. «Hola, señora Pérez», dije, forzando una sonrisa. «Señor Pérez. Ha pasado mucho tiempo». «Dios mío, mírate», que exclamó la señora Pérez, sus ojos recorriendo mi vestido de diseñador y mi cabello cuidadosamente peinado. «Ciertamente, has cambiado». «La gente lo hace», respondí suavemente. «Este es mi esposo, Miguel Rivera».
El señor Pérez estrechó la mano de Miguel con más calidez de la que mi padre había mostrado. Rivera, ¿por qué me suena ese apellido? Miguel es el fundador de Rivera Ventures, expliqué, un toque de orgullo infiltrándose en mi voz. Se especializan en inversiones en tecnología médica. El reconocimiento apareció en el rostro del señor Pérez. Rivera Ventures. Claro. Están causando sensación en la industria. Leí sobre su último fondo en El Financiero. La señora Pérez, mientras tanto, todavía me escrutaba. ¿Y tú, Alejandra? ¿Qué has estado haciendo todos estos años? Tus padres rara vez te mencionan. Estoy segura de que no lo hacen, dije secamente. Soy la directora general de Tecnomed. Desarrollamos tecnología de monitoreo cardíaco, entre otras cosas. Las cejas perfectamente delineadas de la señora Pérez se dispararon. ¿Tecnomed? ¿Ese Tecnomed? Leí sobre ellos, sobre ti, en expansión, ¿verdad? Probablemente, interrumpió Miguel, su mano descansando protectoramente en mi espalda. Alejandra estuvo en la portada 2 veces en los últimos 3 años. Los Pérez intercambiaron miradas, claramente reevaluando lo que sabían, o creían saber, sobre mí. Casi podía ver los cálculos sucediendo detrás de los ojos de la señora Pérez, los ajustes mentales que se hacían mientras se daba cuenta de que ya no era la hija torpe y olvidable de su amiga. Bueno, dijo finalmente, su voz excesivamente brillante. ¿No es maravilloso? Tus padres deben estar muy orgullosos. Tendrías que preguntarles a ellos, respondí fríamente. No hemos estado exactamente en contacto. El señor Pérez carraspeó incómodamente. Bueno, fue un gusto verte de nuevo, Alejandra. Y un placer conocerte, Miguel. Si nos disculpan, creo que veo a los Henderson por allá. Mientras se retiraban, tomé otro sorbo de mi whisky. Eso va a recorrer toda la sala en unos 5 minutos, le susurré a Miguel. Él se rió entre dientes. Bien. Que hablen. Y hablaron. Durante la siguiente hora, pude sentir el efecto dominó del descubrimiento de los Pérez extendiéndose por la recepción. Antiguos vecinos, amigos de la familia y parientes lejanos encontraron razones para pasar por nuestra mesa, sus ojos deteniéndose en mí con renovado interés. Algunos se acercaron directamente, expresando sorpresa y deleite al verme después de tanto tiempo, preguntando sobre mi vida con una curiosidad apenas disimulada. Respondí a sus preguntas cortésmente pero brevemente, sin ocultar mi éxito ni alardear de él. Que sacaran sus propias conclusiones sobre la familia que me había considerado indigna de mención durante más de una década. A medida que avanzaba la noche, me encontré observando a Gaby y Daniel mientras se movían por la sala, saludando a los invitados y compartiendo momentos de alegría de recién casados. A pesar de todo, sentí una punzada de tristeza por lo que podría haber sido, una relación con mi hermana, una dinámica familiar normal, una vida sin el peso del rechazo y la reinvención. ¿Un peso por tus pensamientos?, preguntó Miguel, siguiendo mi mirada hacia donde Gaby se reía de algo que Daniel había dicho. Solo pensando en universos paralelos, respondí. En alguna otra línea de tiempo, nunca me fui. Me quedé, traté de encajar en el molde, me casé con alguien que aprobaron. Estaría en la mesa principal ahora mismo, dando un discurso de dama de honor sobre lazos fraternales y recuerdos compartidos. Miguel apretó mi mano. Y en esa línea de tiempo, no serías tú. No habrías construido Tecnomed, no habrías cambiado miles de vidas con tu tecnología, no me habrías conocido. Le sonreí, agradecida como siempre por su perspectiva. Tienes razón. No cambiaría lo que tengo ahora por nada, ni siquiera por su aceptación. Hice una pausa, señalando alrededor del opulento salón de baile. Todo esto, la boda perfecta, las conexiones sociales, las apariencias, es exactamente de lo que me alejé. Y nunca me he arrepentido. La banda anunció el último baile de la noche, y las parejas inundaron la pista para una última canción lenta. Miguel y yo nos unimos a ellos, balanceándonos suavemente al ritmo de la música, sus brazos un puerto seguro en la tormenta de emociones que la noche había despertado. Mientras bailábamos, vi a mi padre llevando a mi madre a la pista, sus movimientos rígidos y formales en comparación con la fácil sincronía que Miguel y yo habíamos desarrollado a lo largo de nuestros años juntos.
Parecían lo que eran, una pareja que había construido una vida en torno a las apariencias en lugar de una conexión genuina. La canción terminó, y la banda agradeció a todos por venir. Los invitados comenzaron a recoger sus pertenencias, despidiéndose de los novios que estaban cerca de la salida. Miguel y yo esperamos hasta que la multitud disminuyó antes de dirigirnos hacia ellos. Gaby nos vio acercarnos y le susurró algo a Daniel, quien asintió y se apartó ligeramente, dándonos un momento de privacidad. ¿Ya se van?, preguntó Gaby, su voz teñida de lo que sonaba a decepción. Sí, respondí. Se está haciendo tarde, y tenemos un vuelo temprano de regreso a la Ciudad de México mañana. Gaby asintió, sus ojos buscando los míos. Me alegra que hayas venido, Alejandra. De verdad. Significa mucho. ¿En serio? No pude evitar preguntar. Tu esposo ni siquiera sabía que existía hasta esta noche. Gaby tuvo la gracia de parecer avergonzada. Eso es complicado. Después de que te fuiste, mamá y papá no hablaban de ti. Para nada. Era como si nunca hubieras sido parte de la familia. Y luego pasó el tiempo, y se hizo más difícil de explicar, y eventualmente... Se interrumpió, gesticulando impotente. Eventualmente fue más fácil simplemente fingir que nunca existí, terminé por ella. Lo entiendo. Lo que no entiendo es por qué me invitaste esta noche. Después de 11 años de silencio, ¿por qué ahora? Gaby se mordió el labio, un gesto tan familiar de nuestra infancia que envió una punzada a mi corazón. Porque no se sentía bien no hacerlo, dijo finalmente. Casarme, empezar este nuevo capítulo, me hizo pensar en la familia, en lo que importa. Y me di cuenta de que extrañaba a mi hermana. Sus palabras quedaron flotando en el aire entre nosotros, sinceras pero demasiado poco, demasiado tarde. Yo también te extrañé, Gaby, dije suavemente. Durante años. Pero eventualmente, tuve que construir una vida sin ti, sin ninguno de ustedes. Y lo hiciste, dijo, sus ojos asimilando mi postura segura, mi vestido de diseñador, la vida exitosa evidente en cada aspecto de mi apariencia. He visto artículos sobre ti, sobre tu empresa. Estás haciendo cosas increíbles. Lo estoy, acepté, ni jactanciosa ni modesta. Eras simplemente la verdad. Quizás. Gaby vaciló. Quizás podríamos hablar alguna vez. Tomar un café cuando estés en Guadalajara, o yo podría visitar la Ciudad de México. Consideré su oferta, sopesando el potencial de reconciliación contra el riesgo de reabrir viejas heridas. Quizás, dije finalmente. Pero no de inmediato. Hoy ha sido mucho que procesar. Gaby asintió, comprensión en sus ojos. Claro. Solo, no desaparezcas por otros 11 años, ¿de acuerdo? No lo haré si tú no lo haces, respondí, un fantasma de sonrisa cruzando mi rostro. Intercambiamos información de contacto, el simple acto de programar el número de mi hermana en mi teléfono sintiéndose a la vez mundano y monumental. Luego, con un breve y torpe abrazo, nos despedimos. Daniel se reunió con Gaby mientras Miguel y yo nos dábamos la vuelta para irnos. Fue un placer conocerte, Alejandra, dijo, sus ojos cálidos y genuinos. Espero que te veamos más en el futuro. Igualmente, Daniel, respondí. Cuida a mi hermana. Mientras nos alejábamos, escuché a Daniel preguntarle a Gaby, ¿por qué nunca me hablaste de ella? Su respuesta fue demasiado baja para que la oyera, pero descubrí que ya no necesitaba saberlo. Cualquiera que fuera la narrativa que mi familia había construido sobre mí, hija problemática, oveja negra, vergüenza, ya no me definía. Miguel y yo atravesamos el ahora silencioso hotel, brazo con brazo. Entonces, dijo mientras salíamos al fresco aire nocturno. ¿Valió la pena? Pensé en la pregunta, en la mezcla de emociones que la noche había despertado, ira, dolor, vindicación, inesperadamente, una extraña sensación de paz. Sí, dije finalmente. Creo que sí. No por ellos, sino por mí. Necesitaba ver que realmente he seguido adelante, que su aprobación o desaprobación ya no importa. ¿Y ahora?, preguntó, haciendo señas a un taxi. Ahora nos vamos a casa, dije, pensando en nuestro departamento en la Ciudad de México, en Leo esperando con sus abuelos, en la vida que habíamos construido juntos.
nos vamos a casa con nuestra familia. El viaje en taxi a nuestro hotel fue silencioso, ambos perdidos en nuestros propios pensamientos. Mientras nos preparábamos para dormir, me encontré sacando mi teléfono, desplazándome hasta la información de contacto recién agregada de Gaby. Por impulso, escribí un mensaje: fue bueno verte hoy. Felicidades de nuevo. Alejandra, su respuesta llegó casi de inmediato, igualmente. Gracias por venir. Descansa, hermana. Hermana. Una palabra tan simple, pero que llevaba el peso de nuestra historia compartida, el potencial de una relación futura. Dejé mi teléfono a un lado, no del todo lista para desempacar todas las implicaciones. Miguel salió del baño, deslizándose en la cama a mi lado. ¿Todo bien?, preguntó, notando mi expresión pensativa. Ahí vamos, respondí, acomodándome en su abrazo. Solo pensando en segundas oportunidades. Tu hermana, adivinó. Asentí. Quizás. Ya veremos. Mientras me quedaba dormida, me encontré pensando no en el pasado sino en el futuro, en la vida que había creado, la familia que había elegido y la mujer en la que me había convertido no por el apoyo de mi familia de origen, sino a pesar de su ausencia. A la mañana siguiente, mientras nos preparábamos para ir al aeropuerto, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Alejandra, soy tu padre. A tu madre y a mí nos gustaría reunirnos para desayunar antes de que te vayas de la ciudad. El restaurante del hotel, 9 de la mañana. Le mostré el mensaje a Miguel, quien arqueó las cejas. ¿Qué quieres hacer? Consideré ignorarlo, abordar nuestro vuelo y dejar atrás el drama de la familia Garza una vez más. Pero algo, curiosidad, quizás, o la necesidad de un cierre final, me hizo responder: allí estaremos. El restaurante del hotel estaba lleno de gente disfrutando del brunch dominical cuando llegamos. Mis padres ya estaban sentados en una mesa de esquina, mi padre revisando su reloj con impaciencia, mi madre jugueteando con su servilleta. «¿Apostamos sobre de qué se trata esto?», murmuró Miguel mientras nos acercábamos a ellos. «Mi dinero está en control de daños». «No hay apuesta», respondí. «Definitivamente es eso». Mis padres se levantaron cuando nos acercamos, sus posturas rígidas por la formalidad. «Alejandra, Miguel», dijo mi padre, señalando las sillas vacías. «Gracias por venir». Nos sentamos, y descendió un silencio incómodo, roto solo cuando llegó un mesero para tomar nuestras órdenes de bebidas. Una vez que se fue, mi padre carraspeó, claramente preparándose para el discurso que había ensayado. «Queríamos hablar contigo antes de que te fueras», comenzó, su voz medida y controlada. «Sobre tu situación». «Mi situación», repetí, arqueando una ceja. «¿Te refieres a mi vida? ¿Mi carrera? ¿Mi matrimonio?». La mandíbula de mi padre se tensó. «Sí, todo eso». Estábamos sorprendidos por lo que supimos anoche. ¿Que soy exitosa?, pregunté, incapaz de evitar el filo en mi voz. ¿O que la gente ahora sabe que existo? Mi madre puso una mano en el brazo de mi padre, una señal sutil para que la dejara tomar el control. «Lo que tu padre quiere decir», dijo, su voz suave como la seda, «es que nos damos cuenta de que hemos estado fuera de contacto. Y quizás eso ha creado algunos malentendidos». «El único malentendido», dije en voz baja, «fue pensar que mi familia me apoyaría sin importar qué. Eso quedó bastante claro hace 11 años». El rostro de mi padre enrojeció. «Tú fuiste la que se fue, Alejandra. Tú tomaste esa decisión. Después de que me dijiste que nunca llegaría a nada», le recordé. «Después de que dejaste claro que si no encajaba en tu imagen familiar perfecta, no era bienvenida en absoluto». Cayó un silencio tenso, roto solo cuando el mesero regresó con nuestras bebidas y tomó nuestras órdenes de comida. Una vez que se fue de nuevo, mi madre se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «El pasado es el pasado», dijo. «Lo que importa ahora es seguir adelante. Hemos oído hablar de tu empresa, Tecnomed. Suena muy impresionante». «Lo es», interrumpió Miguel, su voz fría. «Alejandra ha construido algo notable. Ha salvado innumerables vidas con su tecnología». Mi padre asintió, un atisbo de respeto genuino cruzando su rostro antes de ser rápidamente enmascarado. «Sí, bueno.
Eso es parte de lo que queríamos discutir. Tu madre y yo hemos estado pensando que quizás es hora de reconectar. Reconectar, repetí, la palabra sabiendo amarga en mi lengua. Después de 11 años de silencio. Después de borrarme tan completamente que el propio esposo de mi hermana no sabía que existía hasta anoche. Mi madre tuvo la decencia de parecer incómoda. Eso fue desafortunado. Pero las familias son complicadas, Alejandra. Seguramente lo entiendes. Lo que entiendo, dije, inclinándome hacia adelante, es que estás sentada aquí ahora porque anoche descubriste que tu hija, la que era una vergüenza, es en realidad alguien de importancia. Alguien cuya asociación podría beneficiarte en lugar de restar valor a tu imagen perfecta. Mi padre comenzó a objetar, pero levanté una mano. Déjame terminar. Durante años, traté de ganar tu aprobación. Traté de ser lo que querías, más bonita, más social, menos preguntona, menos yo. Cuando eso no funcionó, cuando finalmente decidí ser fiel a mí misma, me desechaste. Y ahora, cuando resulta que ser yo misma me hizo exitosa, ¿quieres volver? ¿Entendí bien? Mis padres intercambiaron miradas, ninguno capaz de mirarme directamente a los ojos. Su silencio fue toda la confirmación que necesitaba. Esto es lo que va a pasar, continué, mi voz firme. Voy a terminar este desayuno, porque tengo hambre y porque me criaron para tener buenos modales, a pesar de la evidencia en contrario. Luego Miguel y yo nos iremos, tomaremos nuestro vuelo y nos iremos a casa con nuestro hijo. Sí, tienes un nieto, se llama Leo, tiene 6 años y es brillante. Si alguna vez lo conocerás depende enteramente de cómo se desarrollen los próximos meses. Los ojos de mi madre se abrieron de par en par. ¿Un nieto? ¿Por qué no nos dijiste? ¿Por qué lo haría? Pregunté simplemente. Dejaste claro que no era parte de esta familia. ¿Por qué sometería a mi hijo a personas que rechazaron a su madre? El mesero llegó con nuestra comida, la tensión en la mesa era tan densa que se apresuró a irse en cuanto todo estuvo servido. Comimos en silencio durante varios minutos, los únicos sonidos el tintineo de los cubiertos contra los platos y el murmullo de la conversación de las mesas cercanas. Finalmente, mi padre habló, su voz más baja que antes. ¿Qué se necesitaría, Alejandra, para reparar las cosas? Consideré la pregunta, sorprendida por lo poco que significaba la respuesta para mí ahora. No lo sé, respondí honestamente. Ni siquiera estoy segura de que sea posible. O si quiero que lo sea. Pero viniste a la boda, señaló mi madre. Eso debe significar algo. Significaba que tenía curiosidad, admití. Y quizás, en algún lugar profundo, quería que vieran en quién me he convertido. No para que de repente decidieran que era digna de su amor, ese barco ya zarpó, sino para que supieran lo que se perdieron al elegir su imagen por encima de su hija. Mi padre se estremeció, la primera reacción genuina que había visto de él en toda la mañana. Eso no es justo, Alejandra. No lo es, respondí. Dime, papá, si me hubiera quedado, si me hubiera casado con algún joven médico apropiado de tu círculo social, si hubiera jugado el papel de hija obediente, ¿me habrías apoyado como apoyaste a Gaby? ¿Habría sido lo suficientemente buena entonces? No respondió, lo cual fue una respuesta en sí misma. Eso pensé, dije en voz baja. Para lo que valga, te perdono. No porque lo merezcas, sino porque aferrarme a esa ira y dolor no me ha servido de nada durante mucho tiempo. He construido una vida de la que estoy orgullosa, con personas que me aman exactamente por quien soy. Ya no necesito tu aprobación. Los ojos de mi madre brillaron con lágrimas no derramadas. Cometimos errores, Alejandra. Errores terribles. Pero seguimos siendo tus padres. Biológicamente, sí, estuve de acuerdo. Pero ser padre es más que ADN. Es estar presente, apoyar, amar incondicionalmente. Algo que he aprendido con Leo. Si mi familia podía aceptar eso, aceptarme a mí, quizás había lugar para ellos en esta vida. Si no, continuaría sin ellos, como lo había hecho durante los últimos 11 años. La noche antes de volar a Guadalajara, me encontré parada en el umbral de la puerta de Leo, observándolo dormir. Su rostro, tan inocente en reposo, tenía rastros de Miguel y míos, pero también ecos de la familia Garza, la barbilla decidida de mi padre, la delicada nariz de mi madre,
los ojos expresivos de Gaby. Llevaba nuestra historia en su ADN, ya sea que yo reconociera a mi familia o no. Estará bien, sabes, dijo Miguel suavemente, parándose a mi lado. Es resiliente, como su mamá. Me apoyé en él, extrayendo fuerza de su presencia constante. Lo sé. Solo quiero protegerlo y de sentir que no es suficiente. Como yo. Eso no va a pasar, me aseguró Miguel. Porque a diferencia de tus padres, lo amamos exactamente por quien es. Y porque nunca dejarás que nadie lo haga sentir de otra manera. Asentí, sabiendo que tenía razón. Las heridas de mi infancia me habían moldeado, pero no me definían, y no tocarían a mi hijo si yo tenía algo que decir al respecto. El almuerzo con mis padres estaba programado en un pequeño restaurante cerca de nuestro hotel, territorio neutral donde podríamos irnos si las cosas se ponían incómodas. Mientras nos acercábamos, con la mano de Leo en la mía, sentí una familiar opresión en el pecho, la vieja ansiedad de tratar de cumplir expectativas imposibles. Me detuve, respirando hondo. Miguel apretó mi hombro, un recordatorio silencioso de que ya no era esa chica insegura. Era Alejandra Garza Rivera, directora general de Tecnomed, esposa de Miguel, madre de Leo, una mujer que había construido su vida en sus propios términos. ¿Lista?, preguntó Miguel. Miré a Leo, que me devolvió la mirada con ojos curiosos, luego al restaurante donde mis padres esperaban para conocer a su nieto por primera vez. Lista, confirmé, avanzando no hacia el pasado sino hacia un futuro hecho por mí misma. Cuando entramos al restaurante, vi a mis padres de inmediato, sentados rígidamente en una mesa de esquina, vestidos impecablemente como siempre. Los ojos de mi madre se abrieron de par en par cuando vio a Leo, su mano yendo a su garganta en un gesto que recordaba de la infancia, su señal cuando estaba genuinamente conmovida. Hola, dije simplemente mientras llegábamos a la mesa. Mamá, papá, este es Leo. Leo, estos son tus abuelos, el doctor y la señora Garza. Leo, siempre tan sociable, extendió la mano con confianza. Hola. ¿Les gustan los cohetes? Construí uno con el abuelo Rivera y voló muy alto. Roto el hielo por el entusiasmo directo de un niño, nos acomodamos en un almuerzo incómodo pero no insoportable. Mis padres le hicieron preguntas a Leo sobre la escuela, sobre sus intereses, sobre sus amigos. Estaban claramente encantados con él, como la mayoría de la gente, pero noté algo más en sus interacciones, un cuidado que no recordaba de mi propia infancia, un esfuerzo por interactuar con quien era él en lugar de quien podrían querer que fuera. Mientras Leo parloteaba sobre su proyecto de la Feria de Ciencias, sorprendí a mi padre mirándome con una expresión que no pude descifrar del todo. Cuando Leo hizo una pausa para respirar, mi padre carraspeó. Alejandra, dijo, su voz áspera pero sincera, te debo una disculpa. Lo que pasó, la forma en que terminaron las cosas entre nosotros, estuvo mal. Yo estuve mal. Las palabras quedaron flotando en el aire, inesperadas y tan esperadas que por un momento no pude responder. La mano de Miguel encontró la mía debajo de la mesa, un ancla silenciosa. Sí, dije finalmente. Lo estuviste. Mi padre asintió, aceptando la respuesta contundente. Sé que una disculpa no arregla 11 años. Pero quiero que sepas que estoy orgulloso de lo que has logrado. De lo que has construido. De la mujer en la que te has convertido. Incluso aunque no fuera lo que habías planeado para mí. Porque no era lo que yo había planeado, admitió. Me demostraste que estaba equivocado, Alejandra. Demostraste que te conocías mejor que yo. Eso requiere valor. Mi madre extendió la mano sobre la mesa, tocando vacilantemente mi mano libre. Nos hemos perdido tanto, dijo, sus ojos moviéndose hacia Leo. Tantos años que no podemos recuperar. Pero si estás dispuesta, si nos dejas, nos gustaría ser parte de tu vida de ahora en adelante. En tus términos, añadió rápidamente. Como sea que eso se vea. Pensé en la niña que había sido, tan desesperada por su aprobación, y en la mujer en la que me había convertido, que ya no la necesitaba. No puedo prometer nada, dije honestamente. Pero podemos empezar con el almuerzo. Con que Leo conozca a sus abuelos. Con pequeños pasos. Mi padre asintió, el alivio evidente en su rostro. Pequeños pasos, estuvo de acuerdo. Eso es todo lo que pedimos. Mientras continuaba el almuerzo,
la conversación volviéndose gradualmente menos tensa, observé a mis padres interactuar con mi hijo, vi el interés genuino en sus ojos, tan diferente de la aprobación distante que me habían ofrecido a mí. La gente podía cambiar, me di cuenta. O al menos, podían intentarlo. En nuestro vuelo de regreso a la Ciudad de México, Leo se durmió entre Miguel y yo, agotado por la emoción de conocer nuevos abuelos y explorar Guadalajara. ¿En qué piensas?, preguntó Miguel, notando mi expresión pensativa. Estoy pensando en círculos completos, respondí. En cómo a veces tienes que irte para encontrar el camino de regreso. ¿De regreso a qué? No a quién era, aclaré, sino a una versión de familia que podría funcionar ahora, conmigo como soy, no como deseaban que fuera. Miguel asintió, comprensivo como siempre. ¿Y si no funciona? Entonces continuamos como lo hemos hecho, dije simplemente. Con la familia que hemos elegido, la vida que hemos construido. Pero creo que vale la pena intentarlo. Por Leo. Y quizás, solo quizás, por mí también. En las semanas siguientes, pequeños pasos comenzaron a construir un nuevo tipo de relación. Mi madre llamaba una vez por semana, preguntando por Leo, por mi trabajo, incluso por las últimas empresas de Miguel. Mi padre, menos cómodo con la conversación casual, enviaba artículos sobre innovaciones médicas que pensaba que podrían interesarme, a veces con notas breves que mostraban que realmente estaba siguiendo mi carrera. Gaby visitó la Ciudad de México, pasando un fin de semana conociendo a su sobrino y compartiendo conversaciones tentativas conmigo sobre los años que habíamos perdido en la vida de la otra. Hubo momentos incómodos, viejas heridas que surgieron inesperadamente, pero también risas y destellos de la conexión que una vez habíamos compartido. Una noche, mientras estaba sentada en la oficina de mi casa revisando informes trimestrales, apareció una notificación en mi computadora, un correo electrónico de mi padre con un archivo adjunto. Curiosa, lo abrí para encontrar una foto escaneada mía a los 16 años, desgarbada y seria con mi bata de laboratorio, aceptando un premio de la Feria de Ciencias. El asunto decía simplemente, siempre supe que eras brillante. Solo olvidé decirlo. Miré fijamente la imagen, a la chica que había sido, tan ansiosa por demostrar su valía, tan inconsciente del viaje que tenía por delante. Terminamos nuestra comida en silencio, el peso de las emociones no resueltas flotando pesadamente en el aire. Cuando llegó la cuenta, mi padre la alcanzó, pero Miguel fue más rápido. Permíteme, dijo, deslizando su tarjeta de crédito en la carpeta de cuero. Considéralo un regalo de bodas. Mientras nos levantábamos para irnos, mi madre tocó mi brazo con vacilación. ¿Al menos pensarás en lo que preguntó tu padre? ¿Sobre reparar las cosas? La miré, realmente la miré, viendo debajo del maquillaje perfecto y la ropa de diseñador a la mujer que se había quedado al margen mientras su esposo alejaba a su hija. Lo pensaré, dije finalmente. Pero no prometeré nada. Y no seré yo quien dé el primer paso. Si quieren una relación conmigo, con su nieto, tendrán que hacer el esfuerzo. Mi padre asintió rígidamente. Entendemos. Nos despedimos, formales y contenidos, tan diferentes de las llorosas despedidas familiares en las mesas cercanas. Mientras Miguel y yo nos alejábamos, sentí una extraña ligereza, como si establecer estos límites hubiera levantado un peso que no me había dado cuenta de que llevaba. ¿Estás bien?, preguntó Miguel mientras salíamos del restaurante. De hecho, sí, respondí, sorprendida de lo cierto que era. Por primera vez en mucho tiempo, creo que realmente estoy bien con todo esto. Con ellos, con quién soy, con todo. Él sonrió, acercándome por un momento. Bien. Porque quien eres es bastante increíble. Nuestro vuelo de regreso fue tranquilo, y mientras aterrizábamos en la Ciudad de México, sentí la familiar sensación de volver a casa, no a la ciudad en sí, sino a la vida que había construido aquí, a la familia que Miguel y yo habíamos creado. Leo esperaba en casa de sus abuelos, lleno de historias sobre sus aventuras de fin de semana y ansioso por mostrarnos el cohete modelo que había construido con su abuelo. Mientras parloteaba en el asiento trasero del coche, crucé la mirada con Miguel, compartiendo un momento silencioso de aprecio por la simple alegría del entusiasmo de nuestro hijo. Esa noche, después de que Leo se durmiera, Miguel y yo nos sentamos en nuestra terraza, mirando el horizonte de la Ciudad de México brillando contra el cielo nocturno. Entonces, dijo, agitando su vino. ¿Crees que llamarán?
Consideré la pregunta. Quizás. Mi madre podría, por algún sentido de obligación o curiosidad sobre Leo. Mi padre, menos probable. Su orgullo no le permitirá admitir que se equivocó. ¿Y qué hay de Gaby? Eso es diferente, dije lentamente. Ella era joven cuando todo sucedió, más influenciada por nuestros padres que tomando sus propias decisiones. Y me invitó a la boda, lo cual fue un primer paso. Miguel asintió. ¿Y ahora qué? Me recliné, mirando las estrellas apenas visibles a través de la contaminación lumínica de la ciudad. Ahora seguimos con nuestras vidas. La fusión con Johnson Medical es el próximo mes, Leo tiene su feria de ciencias, tú tienes esa conferencia en San Francisco. La vida sigue. ¿Y si se ponen en contacto? Entonces lo manejaré en ese momento, dije simplemente. Con límites y en mis términos. Pero no estoy esperando su llamada, no estoy poniendo mi vida en pausa por su aprobación. Ya no. Miguel levantó su copa. Por vivir la vida en tus propios términos. Choqué mi copa contra la suya. Por conocer tu propio valor, incluso cuando otros no lo ven. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para ir al trabajo, me encontré pensando en la boda, en ver a mi familia de nuevo después de tantos años. Hubo dolor en esa reunión, viejas heridas reabiertas, pero también una inesperada sensación de resolución. Había ido buscando algo. Cierre, quizás, o validación. Lo que había encontrado en cambio era la certeza de que ya no necesitaba ninguna de las dos. En mi oficina en Tecnomed, rodeada de la evidencia de lo que había construido, los premios, las patentes, el equipo que había crecido de solo yo a más de 200 empleados, sentí una oleada de orgullo no contaminada por pensamientos de lo que mi familia pensaría. Esto era mío, creado no para demostrarle nada a nadie, sino porque había creído en mi visión, en mi capacidad para marcar la diferencia. Unos días después, llegó un paquete a mi oficina, una caja pequeña y cuidadosamente envuelta con remitente de Guadalajara. Dentro había un marco de fotos plateado que contenía una foto de la boda de Gaby, el momento en que ella y yo habíamos estado juntas, una sonrisa torpe pero genuina en mi rostro, esperanza en sus ojos. Una nota lo acompañaba, un nuevo comienzo. Con cariño, Gaby. Coloqué el marco en mi escritorio, un recordatorio no de lo que había perdido, sino de lo que aún podría ser posible. No un regreso al pasado, sino quizás un tipo diferente de futuro. Esa noche, le mostré la foto a Leo, explicándole por primera vez que tenía una tía que nunca había conocido. Sus preguntas fueron simples, directas, como suelen ser las preguntas de los niños. ¿Por qué no la he conocido? ¿No le caemos bien? Es complicado, campeón, dije, buscando palabras que un niño de 6 años pudiera entender. A veces los adultos no se llevan bien, incluso cuando son familia. Pero eso podría cambiar. ¿Te gustaría conocerla algún día? Leo consideró esto con toda la seriedad que un niño podía reunir. Si es amable. ¿Es amable? Puede serlo, respondí honestamente. Solía serlo. Esa noche, le envié a Gaby un mensaje de texto, recibí tu paquete. Gracias. A Leo le gustaría conocer a su tía algún día. Su respuesta llegó casi de inmediato, a mí también me gustaría. Cuando estés lista. Lista. Una palabra tan simple para un sentimiento tan complejo. Estaba lista para dejar que mi familia volviera a mi vida, aunque fuera de forma limitada. Estaba lista para arriesgarme a ser herida de nuevo, para abrir esa puerta aunque fuera una rendija. La respuesta, me di cuenta, no era un simple sí o no. Era un cauteloso quizás, una disposición a ver que podría desarrollarse sin expectativas ni ilusiones. No por ellos, sino por mí. Por Leo. Por la posibilidad de sanar viejas heridas y crear nuevas conexiones en mis propios términos. Una semana después, recibí otro mensaje de texto, de mi madre, hemos estado pensando en lo que dijiste. Nos gustaría conocer a Leo. En tus términos. Le mostré el mensaje a Miguel, quien arqueó las cejas. Antes de lo que esperaba, admitió. ¿Qué estás pensando? Estoy pensando, dije lentamente, que Leo merece la oportunidad de conocer a sus abuelos, incluso si han sido menos que perfectos. Pero con límites claros y sin expectativas de que todo se arregle de repente.
Tus términos, me recordó, haciendo eco del texto de mi madre. Sí, estuve de acuerdo. Mis términos. Redacté y volví a redactar mi respuesta varias veces antes de decidirme por, estaremos en Guadalajara para una conferencia el próximo mes. Podríamos vernos para almorzar, el 15 de abril. Leo estará con nosotros. La respuesta fue inmediata, allí estaremos. Gracias, Alejandra. Mientras dejaba mi teléfono, no sentí ni triunfo ni temor, solo una tranquila certeza de que, pasara lo que pasara a continuación, lo abordaba desde una posición de fortaleza. Había construido una vida de la que estaba orgullosa, me había rodeado de personas que me valoraban por quien era, no por quien querían que fuera. Sin proponérmelo del todo, me encontré redactando una respuesta, nunca es tarde para empezar de nuevo. ¿Cenamos la próxima vez que estemos en Guadalajara? Leo quiere mostrarle a su abuelo su nuevo telescopio. La respuesta llegó en cuestión de minutos, allí estaremos. Tu madre dice que lleves tu postre favorito. Recuerda que era mousse de chocolate. ¿Todavía lo es? Algo tan pequeño, recordar un postre favorito. Sin embargo, me pareció significativo, un detalle preservado a pesar de años de distanciamiento, un hilo de conexión que nunca se había roto del todo. Sigue siendo mousse de chocolate, confirmé. Algunas cosas no cambian. Pero muchas cosas habían cambiado, reflexioné mientras cerraba mi laptop. Yo había cambiado, pasando de ser una chica insegura desesperada por aprobación a una mujer segura de su propio valor. Mis padres, al parecer, también estaban cambiando, aprendiendo, quizás por primera vez, a aceptar en lugar de moldear. No sería perfecto. Habría pasos en falso, viejos patrones resurgiendo, momentos en que el pasado amenazaría con eclipsar el presente. Pero también estaría esto, la posibilidad de conexión en nuevos términos, de una relación construida sobre la aceptación en lugar de la expectativa. Caminé hacia la sala, donde Miguel ayudaba a Leo a ajustar su nuevo telescopio, sus cabezas inclinadas juntas en idénticas poses de concentración. Esta era mi familia, el núcleo de mi vida, el amor que había sanado viejas heridas y abierto nuevas posibilidades. Y quizás, con el tiempo, ese círculo podría ampliarse para incluir a la familia de mi nacimiento, no como una vez exigieron que fuera, sino como éramos todos ahora, imperfectos, en evolución, auténticamente nosotros mismos. Mientras Leo levantaba la vista del telescopio, su rostro iluminado por el descubrimiento, supe con repentina claridad que esto era lo que importaba, no el pasado que no podía cambiar, sino el futuro que podía ayudar a moldear. Un futuro donde mi hijo nunca dudaría de su valor, donde se sabría amado exactamente como era. Y en esa certeza, encontré la paz que había estado buscando todo el tiempo. Fin de la historia.